Hola amigos. Em, Hoy voy a alimentar mi canal, pues ya tengo mucho tiempo que no lo hago. Y nunca digo lo que me dice Anthony Sin, que es experto de mercadotecnia en TikTok. Me dijo, oye, tienes que decir que se suscriban, que por favor, que qué sé yo, que... Bueno, pues nada, por favor, suscríbanse. Y pongan un comentario, un like, algo así, no sé. Digo, para sentir que uno es importante. Es importante sentirse importante, definitivamente. Como ando en Batecasa y eso, se me ocurrió pensar que una de las características de la imagen contemporánea cubana, por lo menos hablando de lo contemporáneo en cuanto al mundo del arte, cuando yo nací en el año 72, hasta las veces que fui a visitar a mi familia allá, un elemento iconográfico de la imagen cubana son los palitos en la ropa. Porque los palitos en la ropa, algo como nosotros tendemos en el patio, en la terraza, en el techo, en el balcón, nosotros nos ponemos acá los palitos para ir poniendo los bloomer cuando nos bañamos, ese tipo de cosas, que ese tipo de cosas cuelgan en La Habana, ¿no? Y eso me hizo pensar en el concepto de la belleza, puesto que yo he tenido que sufrir escarnios privados y públicos al respecto de la misma. En cuanto a la belleza física, que es también en sí misma un sentido de la belleza, porque la belleza es una, porque tiene que ver con lo estético. Y por supuesto, no solamente con lo estético en sí, sino un elemento, o sea, la estética como un concepto filosófico, sino como un elemento de eso que es el gusto, ¿no? Y nuestra propia constitución, pensando en lo iconográfico, yéndonos hacia lo iconológico, pensar también que la belleza es un concepto local, de contexto, es cultural, es temporal, es histórico, etcétera. Por lo tanto, nuestro sentido de la belleza, por más cercano, o sea, me refiero a nosotros como islas, por pertenecer a un territorio diferente al continente, ¿no? Por pensar en un sentido de la belleza con relación a lo geográfico, que también que lo es, también dentro de ese contexto, yéndonos un poco, resumiendo esa geografía, cuál es nuestro sentido de la belleza en Cuba, ¿no? Y algunas veces pues no difiere mucho del sentido de la belleza general que tenemos hacia las mujeres, sobre todo hacia las mujeres, porque nosotras las cubanas, eh, me hace recordar, nosotras las cubanas tenemos un proceso autocrítico con respecto a nosotras mismas, muchas veces llevado de la mano de ciertos aspectos que se relacionan con nuestro narcisismo, ¿no? Puesto que se nos ha dicho a nivel exterior que las cubanas somos hermosas y sobre todo aquellas que vienen de patente, ¿sí? Con una trademark derivada de África, ¿no? Es decir, la mulata, ¿no? Es el concepto de la mulata, que es un concepto que me rebasa a mí, salvo en algunas partes de mi cuerpo, pero mi sentido, digamos, de esa belleza, en mi caso, por ejemplo, tendría enormes diferencias. Porque mi tipo es más tirado hacia Europa, básicamente español, de ciertas regiones de España y suelo, por tanto, pasar desapercibida, ¿no? En ese sentido. Eh, por lo tanto, en algunas mujeres que somos un poco más intelectuales, tendemos a equilibrar esa falta de estereotipo en un tipo de estereotipo intelectual, ¿no? Ahora, yéndonos a cosas más banales y tratando de reflexionar menos complicado terminológicamente hablando,
y barrocamente. Lo que nosotras las mujeres tendremos que sufrir pensando a partir de Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, cuando Sergio Corrieri, sentado en la piscina de La Habana Libre, creo que es la piscina de La Habana Libre, antiguamente La Habana Hilton, va pasando a estas mujeres cubanas con aquellos bikinis de la época de los años 60, altos que ya regresaron, por cierto, porque acuérdense que la moda es cíclica y convenientemente cíclica. Dice algo parecido a la cubana después de los 30 años sufre una transformación corporal que la marca por el resto de su vida. Las caderas se empiezan a anchar y las carnes empiezan a brotar de una forma desparramada, ¿no? Porque quizás en la mezcla hay este sentido del desparrame, ¿no? Nos vamos desparramando. Ahora las mujeres nos vamos desparramando también por lo que comemos, pero también porque eso es geográfico, porque eso es cultural, pero también porque tenemos un asunto hormonal importante que por supuesto los hombres no comprenden. Los hombres no comprenden ese tipo de cosas. Algunos, por supuesto, sí entienden de que es una guerra de la mujer contra un elemento ahí genético y también con un elemento físico, un elemento biológico que la sacude, que la sucumbe. Y que la lucha contra eso, por ejemplo, en Miami, es una lucha de reunir 3 kilitos, ¿ah? Aunque vivan en un efficiency, no importa, reunir 3 kilitos para que te tumben todo aquello, ¿no? Todo aquello que viene formando parte del código genético y del código biológico natural de la vida, con todo y que le podamos discutir muchísimas cosas a Darwin, ¿no? El sentido de la reflexión también va hacia lo que hacemos nosotras también como mujeres. Una vez que creemos dentro de nuestro narcisismo que nosotras hemos envejecido de una forma muy diferente a las demás. Cuando vemos a las demás y creemos que realmente a la otra le fue bastante peor. O qué mal le ha ido a la otra, ¿no? Y entonces creemos que a nosotros no nos ha ido mal. Y en ese sentido, lo que lo decía anteriormente, perdemos el sentido de la autocrítica, porque sobre todo en las mujeres y en este mundo, ¿no?, donde yo me encuentro, que es el de la mujer cubana, tendemos, por lo menos a mí me pasa, tendemos a hacer una revisión, un escáner, ¿verdad?, de arriba para abajo, de aquella que aparece con ciertos atributos, con ciertos atributos que puede ser que marquen la diferencia, siendo que la otra persona puede ser de tu edad o mayor que tú. Y entonces entras en un estado de pánico, ¿no? Lo peor de todo eso es cómo nos referimos a la otra. Es por eso que entre mujeres te veas, ¿eh?, y entre hombres te traqueas. Tú no sabes en qué momento y por qué razón va a venir del otro lado una alusión a alguna situación corporal que puede ser at the beginning, es decir, al comienzo de la entrada en una fiesta, a la entrada de una visita, en el proceso de una conversación, o al final de la misma, o que puede ser telefónica, que puede ser en tu casa, que puede ser en cualquier parte, en algún momento va a venir un comentario ácido, inconveniente, impertinente, sin ningún sentido, sobre aquella cuestión corporal que la gente sospecha o supone que no posee y que no tiene. Yo en variadas ocasiones que iba a Cuba y acá, por ejemplo, y sobre todo digo en Cuba, pues es decir, que entonces es un problema del comportamiento del cubano, llegué a ir muy emocionada a ver a mi familia y el recibimiento era, oye, qué gorda tú te has puesto, ¿eh?
Y entonces eso era como, qué cosa más extraña, porque además yo me viví muchísimos años en México. Cuando digo muchísimos años, tengo 30 años que me fui de Cuba. Y ese tipo de recibimientos, por ejemplo, dentro del contexto mexicano no existen, ¿no? Habrá quien lo haga, pero no existen. O sea, ¿por qué? Porque no es educado, ¿no? Eh, no es, no es adecuado, tú no sabes cómo puedes reaccionar la otra persona, pero además no es importante. El punto aquí es lo que no es relevante sobre el otro. Lo que el otro no necesita oír porque el otro ya sabe. El otro día un primo mío dijo algo muy sabio sobre el acento que pone muchísima gente sobre su sobrepeso, ¿sí? Digo sobrepeso porque, bueno, vamos a decirlo así, porque él dijo, yo no sé por qué la gente supone que yo no tengo espejo en mi casa. Obviamente que todo el mundo tiene un espejo en su casa, salvo que tenga algún problema de trauma infantil y no quiere mirarse, salvo que evite con cierta regularidad los espejos porque teme ser visto por él mismo y ser juzgado por su conciencia. Pero todo el mundo sabe perfectamente si posee una carne que le cuelga, una celulitis que la hunda, un algo que se le cae, un asunto que se le enflaca, un asunto que se le engorda, alguna cosa que es un ojo que se le va. Yo creo que el visco sabe que es visco. El gordo sabe que es gordo, el flaco sabe que es flaco, la que tiene las patas flacas sabe que tiene las patas flacas, la que tiene piojo sabe que tiene piojo, la que no se baña sabe que tiene peste. En fin, la conciencia que hay sobre esas cosas es una conciencia, es una persona normal que existe y que no hay que recordársela. La crítica que hacemos las mujeres históricamente sobre las otras mujeres es una crítica que deviene de la competencia, más que de un sentido de la belleza, de una competencia, porque todavía creemos que todo el tiempo tenemos que ser casadas con Z, casadas con Z, porque tenemos que estar mejor que la otra. Eso le pasa a la universitaria, a la que no terminó la primaria, a la hija de vecino, a la más, a la mes, a la modelo, a la más bella del mundo, a la menos bella del mundo. Tenemos esta tendencia, esta cosa aberrante sobre la otra, sin querer ver en la otra lo que realmente importa, lo que realmente fundamenta las relaciones humanas. Esto es una pequeña reflexión, ojalá Platón hoy esté un poco despierto y entonces se siente a pensar que debió haber dicho las cosas menos enreversadas y seguramente hubiera hecho un análisis de la belleza mucho más pertinente si hubiera vivido en Cuba.